toma la oportunidad para alabar al Señor. Claro, en tu casa, en el lugar donde estés, pero cuando estamos juntos aprovechemos también la oportunidad de alabar al Señor. Amén. Entonces nuestro culto comienza ¿a qué horas los días domingos? ¿Qué dicen las damas? ¿A qué horas? Les pregunto primero porque a veces se demoran un poquito más en salir de la casa, pero bueno, 10:30. Los varones ya estamos listos, sabemos que a las 10:30 tenemos que estar aquí para aprovechar la oportunidad de alabar al Señor. Amén. Bienvenidos, hijos de Dios, santos y fieles, agradecidos al Papá Bueno que nos da la oportunidad de estar reunidos esta mañana para seguir avanzando, seguir recibiendo de su sabiduría, seguir creciendo en el conocimiento de Dios, de la palabra del Señor Jesucristo, creciendo en fe, creciendo en gracia, porque esta es la característica en la vida cristiana. Digan crecimiento. ¿Ok? Nacimos de nuevo, bebitos, hemos estado y estamos y seguiremos en crecimiento. Gloria a Dios. Entonces, vamos a tomar la oportunidad para recibir esta mañana también la preciosa palabra de nuestro Dios. Palabra fiel, palabra verdadera, palabra que nos ayuda, nos anima, palabra que siempre está disponible también para nuestro corazón. Qué bueno que el corazón de Dios tiene abundante palabra para nuestra vida, que nunca se agota la sabiduría de Dios para nuestra vida y para cualquier área de nuestra vida. Y nosotros realmente actuamos en sabiduría cuando tomamos la decisión para darle a la palabra de Dios lo que ella se merece: honra, estima, valor, contactarnos con ella, interactuar con ella. Y esto es una gran bendición y ayuda para nosotros. Esto nos da realmente crecimiento también, porque con la ayuda de la palabra y el Espíritu vamos siendo perfeccionados, creciendo cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es buena, iglesia. Claro que sí, la palabra de Dios es buena. Necesitamos vivir guiados por la palabra de Dios, también por la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es Cristo, Cristo es el verbo, Cristo es la palabra que se hizo carne y necesitamos realmente mirar la palabra de Dios. Leí una noticia que hacía alusión a un tiempo de hace años atrás, más o menos por el 2009, donde un avión con 220 pasajeros sufrió un accidente. Y me llamó la atención lo que descubrieron quienes hicieron la investigación después de que el accidente ocurrió. Descubrieron que este desastre se debió a un fenómeno que se conoce en el contexto de la aviación, de los pilotos, como desorientación espacial. ¿Qué significa la desorientación espacial? Es cuando un piloto en el aire pierde la capacidad de percibir su posición en el espacio. Esto se llama desorientación espacial. El piloto pierde la capacidad de percibir, de estar orientado mientras está volando. Esto suele suceder cuando tienen mayormente baja visibilidad los pilotos. Entonces, cuando ocurre este fenómeno, el piloto puede estar pensando que está volando bien, que su avión está nivelado, pero resulta que el avión está yendo en picada. Y por eso se llama desorientación espacial. Puede pensar que va bien el asunto, pero la realidad es que el avión está yendo en picada y esto, como nos damos cuenta, es súper peligroso. El piloto pierde la noción del espacio. Esa es la razón por la cual cuando la gente se está preparando, quienes tienen esa inclinación y ese deseo de ser pilotos y están siendo entrenados y preparados, a los pilotos se les entrena para no dejarse llevar por su intuición, por el a mí me parece, por el yo creo. Imagínense a un piloto volando por su intuición, por el yo creo, porque a mí me parece que voy bien. Eso puede terminar seguramente en un desastre. Entonces los pilotos son entrenados ¿a qué? A que ellos no dependan de su intuición, sino de los instrumentos del avión. El piloto tiene que estar con los ojos todo el tiempo
puestos en los instrumentos de vuelo que el mismo avión tiene para llegar finalmente a su destino. Cuando entra en desorientación espacial, cuando se deja llevar por su intuición, entonces eso va a terminar en un desastre. ¿De qué habla esta ilustración para nosotros? Que cuando pilotamos el avión de nuestra vida, no tenemos que dejarnos llevar por nuestra intuición, ni por nuestro sentimiento, ni por nuestras emociones, porque todo puede terminar en un desastre. Hay que poner los ojos en el instrumento más seguro que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el instrumento más seguro que tenemos? La palabra de Dios, que es más alto que nuestras emociones, sentimientos, que nuestra intuición. La palabra es la verdad para nuestra vida. Los sentimientos los tienes, la intuición la tienes, las emociones las tienes, pero nada de esto es seguro para tu vida. La cosa más segura es la palabra de Dios. Y la persona más segura para nosotros es Jesucristo. Y por supuesto, lo que Él dio para nosotros, siendo de Él mismo, es su Santo Espíritu. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, iglesia, nosotros? Hay que poner los ojos en la palabra de Dios, como el piloto tiene que poner los ojos en su instrumento para llegar al fin de su viaje. Tenemos que poner nuestros ojos en la palabra de Dios. Tenemos que poner nuestros ojos, iglesia, en Jesús. Por eso la Biblia nos dice, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el actor y consumador de nuestra fe. ¿Podemos mirar a las personas? Sí. ¿Podemos ser inspirados por una u otra cosa de las personas? Claro. ¿Podemos aprender de una característica resaltante en su vida? Está bien, podemos ser inspirados. Pero nunca la Biblia dice que confiemos en la gente ni que pongamos nuestros ojos en la gente. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuántos escucharon esta palabra? Digan, voy a poner cada día de mi vida mis ojos en Jesús, en la palabra de Dios, en la sabiduría de Dios. Jesús es la sabiduría de Dios. Y por eso tenemos que poner nuestros ojos en Jesús o en la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar con el avión de nuestra vida? El avión de nuestra vida va a llegar a buen puerto. Vamos a llegar al destino que queremos llegar. Vamos a estar en el lugar donde Dios quiere y donde nosotros queremos también llegar. Jesús es la sabiduría de Dios. Digan conmigo, Jesús es la sabiduría de Dios. Ahora, nuestro Señor Jesucristo ha sido prefigurado en cada uno de los libros de la palabra de Dios. Por eso la Biblia se le llama un libro 100% cristocéntrico, porque todo apunta a Cristo. Todos los libros de la Biblia tienen una tipología o prefiguran a Jesucristo. Yo voy a mencionarles algunos hasta llegar a Proverbios, donde dice que Jesús es prefigurado como la sabiduría de Dios. Por ejemplo, en Génesis, ¿qué es Jesús? Jesús es la palabra creadora de Dios. En Él han sido hechas todas las cosas. Por Él, en Él y para Él ha sido hecho todo. En Génesis, Jesús es la palabra creadora de todas las cosas. En Éxodo, ¿qué es Jesús? El Cordero Pascual. Está prefigurando a Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Luego podemos ir a otro libro que es Levítico. Jesús aquí es el sumo sacerdote y representante del tabernáculo. Jesús es aquel que está siendo levantado en la figura de Moisés, prefigurado en Moisés. De ahí pasamos al libro de Números. Jesús ahí es la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, la roca que fue golpeada de donde sale el agua viva. Ahí está Jesús prefigurado. Pasamos nosotros al libro de Deuteronomio. En Deuteronomio Jesús es el profeta mayor que Moisés.
En Josué, que es Jesús, ¿cuál es lo que prefigura el libro de Josué? Que Él es el comandante del ejército que está guiando y llevando al pueblo a la tierra prometida. En el libro de Jueces, Jesús es prefigurado como el último y verdadero juez. Pasamos al libro de Ruth y Jesús es el pariente redentor. En 1 y 2 de Samuel es el pastor ungido, el rey que mata al gigante. En 1 y 2 de Reyes Jesús es el justo rey de reyes y el señor de señores. Dije justo rey de reyes y señor de señores. Él es el rey de reyes. Él es el señor de los señores. Amén. En 1 y 2 de Samuel, Jesús es el pastor ungido, les dije, que mata al gigante. En 1 y 2 de Reyes es el justo rey y el señor de los señores. En 1 y 2 de Crónicas, ¿qué es Jesús? El restaurador fiel del reino. Y así pasamos por Esdras, Jesús es el restaurador fiel del templo. En Nehemías es el que restaura y el que reconstruye los muros. Llegamos a Esther, ahí es el protector soberano de su pueblo. Hasta en Job está prefigurado Jesús, siendo ahí el redentor que vive y nuestro verdadero consolador. Llegamos finalmente a los Salmos, ya estamos a un pasito de Proverbios. En Salmos, ¿qué es Jesús? ¿Cómo está prefigurado? Como el buen pastor que escucha nuestro clamor y nos libra de las tribulaciones. Aleluya. ¿Cuántos se gozan con ese perfecto pastor que oye nuestro clamor y nos libra de las tribulaciones? Finalmente llegamos a Proverbios. Y en Proverbios está Cristo prefigurado y es la sabiduría de Dios. Entonces me tomé todo este tiempecito para finalmente llegar a Proverbios y tener muy claro que ahí Jesús es la sabiduría de Dios. Amén. No tenemos que olvidarnos de eso. No miremos la sabiduría aparte de Jesús ni aparte de la gracia. Porque en Proverbios, en todo ese libro, cuando habla de sabiduría, está siendo prefigurado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, refrescando esa realidad espiritual en nuestro corazón y también en nuestra mente, vamos a pasar otra vez por Proverbios 3 del 13 al 18. Vamos ahí y hacemos un repasito hasta donde llegamos y hoy día terminamos el verso 17 y 18, creo que son los que nos falta. Ok, Proverbios 3 del 13 al 18. ¿Ya están por ahí? Amén, algunitos. O está ahí al frente, ¿no? Uy, no hay ni al frente, está. Bueno, abran su Biblia y lo leemos juntos. Proverbios 3 del 13 al 18, o su aplicación también quiero decir. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda que hay riquezas y honra. Verso 17, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella, verso 18, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. Gloria a Dios. Como vimos, cada libro de la Biblia prefigura a Cristo y el libro de Proverbios prefigura a Cristo cuando habla de la sabiduría. Estamos leyendo Proverbios 3, 13 al 18. Cada una de las características que vemos aquí la vemos en Cristo, ya en esencia, ya en realidad, ya en cumplimiento. Porque recuerda que en el tiempo de Proverbios Jesús podía ser prefigurado, pero él todavía no había venido a esta tierra a cumplir el plan de Dios. Pero cuando ya Él viene, entonces todo se ve en la realidad. Cada una de las características de las que habla Proverbios 3, 13 al 18 la vamos a ver en el Señor Jesucristo. Y siguiendo esta línea de pensamiento, nosotros hemos hablado el domingo anterior que en Jesús, cuando uno se acerca a Él, cuando uno lo recibe, cuando uno lo conoce, diríamos cuando uno halla a Jesús, Dios nos buscó enviando a Jesús. Ahora nosotros tenemos que buscar a Jesús, hallar a Jesús. Él es la sabiduría de Dios. Y Proverbios 13, el verso 13, comienza con una palabra que dice bienaventurado.
¿Y saben lo que es bienaventurado? Es doblemente feliz, doblemente dichoso, doblemente feliz, bendecido doblemente. Entonces, no se olviden de ese significado. Es bienaventurado, es doblemente feliz, dichoso, bendecido el hombre que halla. Para hallar la sabiduría, ¿qué hay que hacer? Buscarla. Para que la gente en este tiempo pueda encontrarse con el amor, la gracia de Dios, tiene que buscar en un sentido, cuando se le predica el evangelio, ellos tomar de la gracia de Dios y recibirla. Pero ¿cuál es el punto de su búsqueda? Es que nos dan el tiempo de predicarles. Porque si no quieren, no nos oyen y chao, se acabó la oportunidad de predicar. Pero el punto de su búsqueda es que nos den tiempo para predicarles. Y entonces ahí una persona está buscando y hallando la sabiduría, porque se va a encontrar, por buscar, va a encontrarse con Jesucristo. Y es una persona que dice, bienaventurado. Es aquel que halla la sabiduría. ¿Cuándo hallas la sabiduría? Cuando la buscas. Hay que saber que nos toca buscar sabiduría. No nos nace de por sí la sabiduría. Tenemos que buscarla en la palabra, bien trazada, bien ubicada, en la palabra bien explicada, para que no caigamos en confusiones y mezclemos la ley, la gracia, un poco, sino que tengamos bien claro, no mezclemos ni los pactos, no mezclemos nada de eso. Podemos aprender de toda la escritura, sí, es útil toda la escritura. Pero recuerden que hay cosas para las cuales el Antiguo Testamento no me sirve. Me sirve para varias cosas la ley. Porque por la ley conozco que el pecado vino a manifestarse. Por la ley conozco que el pecado tiene mayor incidencia a través de la ley. Y por la ley conozco que esa ley me lleva a Cristo como un maestro, como un ayo es la ley. Entonces la ley tiene su razón de ser. Pero no puedo determinar en mi vida vivir bajo la ley. Fracasaría. Y dejaría de plano la obra de Cristo a un lado. Me metería a tratar de hacer las cosas que la ley manda, que los 10 mandamientos dice, y dejaría de lado a Jesucristo. Y esto no es ningún buen negocio. Porque la ley no trae beneficios, ni bendición, ni salvación. Es la gracia de Dios en Cristo Jesús la que bendice, la que ministra, la que nos ayuda a cumplir el propósito de Dios. Entonces es interesante, en Cristo están todas las cosas que tienen que ver con la sabiduría de Dios. El que haya a Cristo, haya la sabiduría de Dios. Ahora, tenemos que ver que Dios es tan bueno, hermanos, y a través de Proverbios Él nos enseña que tener a Cristo y vivir con la sabiduría de la palabra de Cristo es una ganancia para nuestra vida. ¿A cuántos les gusta ser ganadores? ¿A cuántos les gustaría ganar y ganar en todo? En el peloteo, en el trabajo, en las cosas que hagas, ganar y ganar y ganar. Nos gusta a todos, somos ganadores. ¿Y qué dice la palabra aquí? Que en la sabiduría en Cristo que hay ganancia. Hay más ganancia de lo que tú puedas ganar con la plata, con el oro, con las piedras preciosas y con todo lo que puedes desear. Dios ha provisto para sus hijos riqueza en todo sentido. Hay que disfrutarla, no hay que amar la riqueza material ni el dinero, pero podemos disfrutarlo, usarlo y administrarlo de la manera correcta. ¿Dicen amén? Hay riquezas. Y en Cristo Jesús está nuestra riqueza en ese sentido, material también, no solo espiritual. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pastor, eso es algo espiritual. Usted no tiene que mezclar ahí. ¿Por qué tiene que hablar de cosas materiales? Es riqueza espiritual, pastor. Mire el contexto de todo este pasaje del cual les estoy hablando, que está en 2 Corintios capítulo 8, y te vas a dar clara cuenta en una interpretación correcta que la riqueza a la cual
se refiere es a la riqueza natural, material y financiera. Cristo ha muerto por nosotros para que en esta tierra, a raíz de Él y de la sabiduría, podamos disfrutar también. ¿Somos hijos de Dios o no? ¿Somos lo mejor que Dios tiene aquí en la tierra? Sí. ¿Somos los benditos hijos de Dios? Sí. Claro, a través del tiempo en la iglesia se levantaron muchas tradiciones que le enseñaron a la iglesia en ciertos sectores a mendigar y a vivir pobres, no como hijos de Dios. Ahora que en estos últimos tiempos ha habido extremismos, sí, lo reconocemos, pero mientras nos mantengamos mirando la palabra de Dios, podemos estar en el centro, en el equilibrio y disfrutar de la gracia, disfrutar de las bendiciones del Señor. Amén. Entonces, hay riquezas en su mano izquierda. También la palabra dice que hay honra, que hay honor para nosotros, los hijos de Dios. Dios, antes de que seamos sus hijos, nos miraba como lo que éramos y donde estábamos en el mundo y como esclavos de Satanás, como hijos del diablo. Y ahí estábamos lejos de Dios, muertos, deshonrados. Pero cuando venimos al cuerpo de Cristo, convertidos en hijos de Dios, Dios nos devuelve el honor. Dios nos da honra. Tú al recibir el regalo de Dios, Cristo para salvación, estás honrando a Dios y Dios ha dicho: yo honro a los que me honran. Cuando una persona oye el evangelio y recibe a Cristo y no desecha, no está contra eso, está honrando la sabiduría de Dios, está honrando la provisión de Dios, está honrando el deseo del corazón de Dios que se salve. Y Dios ha dicho: yo honro a los que me honran. Entonces en Cristo hay riquezas, en su mano izquierda hay honra. Y decíamos el día domingo que este término honra u honor, que son puestos en muchos contextos como sinónimos, significa estima, dignidad, valor. Dios nos ha devuelto todo eso en Cristo. Somos estimados, tenemos valor para Dios, somos gente digna en Cristo para Dios. Así es que es muy bueno cuando aprendemos, a pesar de nosotros mismos, a mirarnos así en la palabra de Dios y saber que Dios nos ha devuelto el honor y que en Cristo hay honor, en Cristo hay honra para los hijos de Dios. ¿Qué más nos enseña la palabra? Que tenemos honores altísimos, como les dije el domingo, estar sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Claro, tu pellejo, tus huesos, todo está aquí, tu cuerpo. No importa si es largo, ancho, no sé. Pero está aquí. Pero en la perspectiva de Dios, espiritualmente estás ya sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Eres un ciudadano no solo de la tierra, sino del cielo también. Ahora, ¿acaso este no es un grandísimo honor? Ya eres ciudadano celestial. Eso vale más que tengas la visa de Estados Unidos, la visa de la China, la visa de donde quiera que sea. Ser ciudadano del reino celestial. Es un altísimo honor ser el embajador del Señor, ser su real sacerdote aquí. Y como les dije, el honor no termina aquí en la tierra. En la nueva Jerusalén, las naciones vendrán y honrarán a los que están ahí disfrutando ya eternamente con el Señor. ¿Quiénes son? Los que están escritos sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Los que han nacido de nuevo. Y Dios escribió su nombre en el libro de la vida del Cordero. Así es que la honra va a continuar. ¿Cuántos se gozan por eso? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hay? Largura de días. ¿Qué hay? Riquezas y honra. Entonces vamos al verso 17. Vamos a estudiar eso hoy día. Y en el verso 17 de Proverbios 3 dice: sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ahí acaba, ¿verdad? Ahí acaba el verso 17. ¿Sí? A ver, vamos a leer juntos. A la voz de tres. 1, 2, 3. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Gloria a Dios. Nos toca ver
¿de qué se tratan los caminos deleitosos? En el Nuevo Testamento, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Un camino por donde tú, cuando comienzas a caminar, puedes encontrar muchos caminos, siendo Él uno solo y único para todas las áreas de tu vida. Dice que los caminos de la sabiduría, el caminar en Cristo en cualquier área de tu vida, es un camino deleitoso en primera instancia. Y cuando oímos de deleite, seguramente comenzamos imaginándonos primeramente gozo, alegría, y a veces en el contexto bíblico sí, deleite tiene que ver con ello. Pero en este pasaje y en lo que estamos tratando, en el verso 17, cuando la Biblia dice que sus caminos son caminos deleitosos, el término deleitoso es noán, N-O, noán. Y noán, un término hebreo que significa apropiado, significa de gracia, significa hermosura y luz. No es solo decir contentamiento, alegría. Eso también incluye en algunos contextos la mención de la palabra deleite. Pero aquí el término deleitosos, noán, es apropiados. Los caminos de la sabiduría, los caminos de Cristo, son los caminos apropiados por donde debes caminar. Son los caminos de gracia. Aleluya. Cristo es la gracia de Dios. Y los caminos de la sabiduría son caminos de gracia, no de condenación. Es Dios en gracia que te ayuda, te levanta, te anima. Dios no te desanima condenándote por tus faltas. Dios te anima a superar las faltas, a tener cambios en tu vida y a seguir adelante. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Entonces, cuando hablamos de caminos deleitosos, hablamos de noán, que son caminos apropiados, caminos de gracia. Por eso dijimos al comenzar esta enseñanza acerca de la sabiduría, que no hay que desligarla de la gracia de Dios. Y aquí nos encontramos precisamente con ese concepto. Que la sabiduría tiene caminos que son de gracia. Los caminos apropiados son de hermosura, son de luz. ¿Cuántos recuerdan que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo? ¿Cuántos se acuerdan que Él también nos dijo que somos la luz del mundo? Entonces, en el camino deleitoso de la sabiduría, reconozcamos que es lo apropiado para nosotros. Son caminos de gracia, hermosos caminos y caminos de luz. Eso es lo que encontramos como significado del término deleitosos. Todo esto que acabamos de ver como significado de noán, tenemos que aplicarlo a la palabra deleitosos. Los caminos de la sabiduría son apropiados, son caminos de gracia, de hermosura y de luz. Obviamente, si queremos en una sola palabra resumir todo este significado, diríamos que son caminos agradables. ¿A cuántos les agrada caminar apropiadamente? Claro, a veces queremos y no lo hacemos, pero si nos agrada, si nos gusta, decimos, me gustaría por lo menos caminar apropiadamente. ¿A cuántos de ustedes les agrada que su caminar en Cristo sea un caminar de gracia? Algunos nomás, el resto les encanta la ley. No, me equivoqué. No me escucharon bien. ¿A cuántos les encanta, les gusta, les agrada los caminos de gracia en Cristo Jesús? Amén. Es así. Son hermosos caminos, son caminos de luz. Entonces, hermanos amados, los caminos de la sabiduría, aquellos por donde Cristo nos conduce, mantienen constantemente estas características que acabamos de mencionar, que son el significado de la palabra deleite o deleitosos. Los caminos de la sabiduría son deleitosos. Recuerda que cuando caminamos en Cristo y con Cristo, en la sabiduría y con su sabiduría, por más dificultades que tú encuentres, va a haber confianza plena en tu caminar. No va a haber temor. Por el contrario, tú vas a encontrarte caminando con agrado. Ahora sí, hasta con gozo. Como dice Santiago, gozándote, sumamente gozoso cuando enfrentas las diferentes pruebas.
tengan por sumo gozo, dijo Santiago, cuando enfrentéis diferentes pruebas. Pedro habla de las pruebas que sobrevienen. A veces hay temporadas de una tras otra y en el contexto de que hemos comenzado este año creyendo que nosotros sabemos, creemos y vamos a ver que Dios no cambia. Vamos a ver la bondad de Dios, vamos a ver el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Eso es inevitable, innegable, va a suceder. Pero en ese trayecto del transcurso del 2025, seguro vamos a tener que enfrentar alguna prueba, alguna dificultad no pensada, algo que aparece por ahí, algo que sucede de repente. Pero aún, hermanos, en esos contextos, nosotros tenemos que saber que si estamos caminando en Cristo, con Cristo, en su sabiduría, con su sabiduría, vamos a tener plena confianza para superar adversidades, plena confianza para superar obstáculos, plena confianza para salir adelante. No habrá temor, porque estamos sabiendo, creyendo y confiando en el amor de Dios. Y el amor de Dios echa fuera todo temor. Así está escrito. Entonces, iglesia, cuando tú caminas en el Señor, en su sabiduría, en Cristo, con su sabiduría, no hay temor, hay agrado. Y aún te puedes gozar en las diversas pruebas que te enfrente tocar. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más hay en la sabiduría? Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas, paz. Digan paz. Ok, paz. En Juan 14, 27, Jesús dijo a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Él dijo, primero, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La Nueva Traducción Viviente traduce así: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. De plano encontramos aquí que una cosa es la paz que da Dios, que da Cristo, que viene de la palabra, y otra cosa es la paz que el mundo ofrece, promete a quienes la esperan. De plano nos damos cuenta que hay son dos cosas diferentes. Casi al final de su vida, antes de ir a la cruz del Calvario, hablo de su vida natural, terrenal, humana, Jesús hizo una gran promesa. Les prometió a sus seguidores que les dejaría la paz. Por eso dice, la paz os dejo. Pero para que los discípulos no vuelen en su mente a enfocarse en la paz que el mundo puede dar, entonces Jesús luego hace una aclaración y les dice, mi paz. ¿Para qué? Para evitar que ellos en su mente, en sus anhelos y deseos estén pensando en la paz que da el mundo. Esa paz es de una cosa, de una forma, y la paz de Dios, la verdadera paz, es otra cosa. Entonces por eso el Señor aclara el asunto y les dice, la paz os dejo, pero luego dice, mi paz yo os doy. No les doy como el mundo la da. Y luego dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Iglesia, la paz de Dios es una paz que en medio de la adversidad te va a traer reposo, tranquilidad, serenidad. No importa lo que suceda alrededor. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y va a guardar tu corazón, pero en Cristo Jesús. En los caminos de la sabiduría, así como hay largura de días, hay riquezas, hay honra, hay honor, así como hay deleite, hay agrado, de acuerdo a lo que acabamos de ver, también hay la verdadera paz. Jesús trae a nuestra vida la verdadera paz. Él dijo a sus discípulos, mi paz os doy. ¿Y qué es su paz? ¿Qué había en esa frase de mi paz os doy?
era la paz que él había vivido, era la paz que le había acompañado, la paz que le caracterizó en toda su vida y su ministerio. Esa paz es la que Jesús estaba dejándoles a los discípulos. Él dijo: mi paz os doy. En toda circunstancia vemos que Jesús se enfrentó. Él no perdió la compostura. Él no se amilanó. Él no se desesperó. Él no se angustió. Salvo en una excepción, el momento de estar en el Getsemaní, cuando su alma se vio dolida, diríamos así, y lloró gotas de sangre. Fue la única vez. Pero aún ahí, porque Él es la paz, tomó la decisión correcta. Y no dejar que sus sentimientos, que su emoción le priven de hacer la voluntad de Dios para la cual Él había sido enviado. Y por eso Él dijo: Señor, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, yo siento, me parece o quisiera. Hágase como tú quieres, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Él estaba actuando como la paz, porque si hubiera entrado en la desesperación, en la ansiedad y en el afán, dejaba de orar, se mandaba, se escondía y no había sacrificio y no había redención. Interesante. Jesús en este tiempo difícil hizo una gran promesa y le prometió a sus seguidores que les dejaría su paz, la paz con la que Él vivió, la paz que le acompañó, la paz que fue característica en toda su vida y ministerio. ¿Y por qué les dijo eso a ellos, hermanos? Porque Jesús ya había pasado por cosas, por persecuciones, por tiempos difíciles, y Jesús sabía que sus seguidores, sus discípulos realmente lo necesitarían. Necesitamos la paz de Dios, porque estamos en el mundo. Y Jesús, ¿qué les dijo en Juan 16:33? Él dice: estas cosas yo les he hablado para que en mí tengáis paz. Él estaba hablando de una serie de cosas, de acontecimientos, y Él dice: estas cosas yo les he hablado para que en mí tengáis paz. Luego añade: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis persecución, en el mundo habrá pruebas, en el mundo habrá dificultades, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y para estar confiados y vencer al mundo, ¿qué Jesús les dejó? La paz. Por eso es que en Jesús, en la sabiduría, todas sus veredas por donde somos conducidos son veredas de paz. Porque si andas afanado, ya fuiste. Si andas preocupado, ya fuiste. Si tú no tomas el reposo de Dios y la paz de Dios, ya fuiste. Vas a hacer las cosas por emoción, vas a hacer las cosas por cualquier razón. Y si no las haces con la paz que da la sabiduría en la paz de Dios, entonces estás como el piloto que está viviendo desorientado en el ámbito del espacio. Piensa que las cosas van bien, pero al final el avión está en picada. Y entonces vienen a suceder los desastres, esas cosas que no queremos, esas cosas que decimos: uy, ¿por qué me pasa esto? Pero es necesario caminar mirando el instrumento que es la palabra de Dios y puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí, digan en mí. Cuando yo digo en mí, ya saben, me estoy refiriendo a lo que Jesús dijo. Estas cosas yo les he hablado para que tengáis paz en mí. Solo en Él hay la paz que realmente necesitamos. Nadie nos va a dar la paz por más que nos abracen, nos carinen, nos digan que nos aman. No, el único que te va a dar paz, verdadera paz, se llama Jesús. Él es la paz. Aleluya. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen. Manténganse en paz, dense tranquilos, reposen. Yo ya he vencido al mundo. Puede parecer extraño que Jesús esté hablando de la paz en vísperas de la prueba más difícil y horrorosa que Él enfrentó, que era ir a la cruz del Calvario. Pero Él sabía y entendía el gran propósito por el cual había venido. Un propósito que eclipsaba a cualquier otra cosa, a cualquier otra dificultad, a cualquier sentimiento y a cualquier emoción.
Para Jesús lo importante era: yo estoy aquí para hacer la voluntad de aquel que me envió. ¿Por qué? Porque sin su sacrificio no había salvación. Así es que Jesús ahí fue la paz, se mantuvo en paz y fue a la cruz. A pesar de las cosas físicas y naturales que enfrentó, en su espíritu estaba satisfecho de estar cumpliendo el plan de Dios. Porque Él determinó así. Él ha dicho que nadie le quitó la vida. Él la dio por nosotros. Él fue voluntariamente y hizo este sacrificio perfecto para bendecir, redimir la vida de cada uno de nosotros. Finalmente, Juan menciona hasta en 3 ocasiones que Jesucristo, después de resucitar, Él hizo esta declaración a sus discípulos: paz a vosotros. Ella resucitó, Él les había hablado de la paz, Él les había dicho: mi paz os dejo, mi paz os doy. Él había hablado cosas de la paz, pero en el capítulo 20 de Juan, ustedes van a encontrar en 3 ocasiones, en este mismo capítulo, la frase paz a vosotros. Jesús quería seguir siendo de bendición con esta palabra a sus discípulos: paz a vosotros. Y no era un saludito acostumbrado que los hebreos se daban de shalom, shalom, así como: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, Jesús quería instaurar paz, quería enraizar paz en el corazón de sus discípulos. En el capítulo 20, en 3 ocasiones, Jesús habla, una vez que resucitó, esta expresión: paz a vosotros. ¿Qué nos enseñan estas 3 declaraciones de Jesús después de resucitado? Nos enseñan que la resurrección de Jesús hizo posible que la paz estuviera con nosotros. Ya Jesús está resucitado y Él les dice: paz a vosotros. Pero antes les había dicho: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y ahora aquí está la paz misma, otra vez diciendo: aquí estoy y esto les dejo para ustedes. Lo van a necesitar, necesitan caminar en paz. Y por eso Él estaba hablando: paz a vosotros, una vez, paz a vosotros, otra vez, y paz a vosotros, otra vez, una vez que Él había resucitado. Jesús es la paz, iglesia. En Jesús hay paz. Sus veredas son paz para nosotros. Así como Jesús, hemos hablado que es el evangelio, Él es la gracia, Jesús también es la paz. Y en cuanto a nosotros, Él fue profetizado como la paz. La Biblia habla en Isaías 9:6 que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Profetizado ya como la paz para nuestra vida. Así es que caminar en sabiduría es caminar en Cristo y caminar en la paz de Dios. Cuando te sales de la sabiduría y de la paz y caminas y transitas por el afán, la ansiedad, el temor, estás sencillamente fuera de lugar. Has perdido tu ubicación en el caminar cristiano. Así es que vuélvete al toque y mira los instrumentos. Vuélvete y mira y pon tus ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Termino con un versículo súper clave y claro de Efesios 2, 14, 15 para quedar súper convencidos que Jesús es nuestra paz. Efesios 2, 14 y 15. Gloria a Dios. Efesios 2, 14, 15 dice: porque Él es nuestra paz. ¿Escucharon? Él es nuestra paz. Esta es la realidad neotestamentaria, cumpliendo lo que está tipificado en Proverbios, cuando decimos que en Proverbios Jesús es la sabiduría de Dios. Pero aquí ya está la realidad. Y la realidad dice en Efesios 2, 14, 15, Nuevo Testamento: Jesús ya murió, Jesús ya hizo la obra expiatoria, Jesús ya cumplió el plan de Dios. Dice: porque Él es nuestra paz.
que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Él es nuestra paz y Él con su obra hace la paz disponible para nosotros. Así es que, iglesia, hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, debemos y podemos caminar en paz. No en la paz que el mundo da, sino en mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que fue característica en la vida, en el ministerio, y que acompañó a Jesús todos los días mientras Él estuvo en esta tierra. A causa de que Jesús es nuestra paz, nosotros podemos ver que se profetizó, porque Jesús es el cumplimiento de las profecías. Recuerden en ese capítulo tan conocido del libro de Isaías, que es el capítulo 53, donde dice que Él llevó todas nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, que nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. También en el verso número 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz ya fue sobre Él. El castigo de nuestra paz Él ya la llevó. Jesús fue castigado y sufrió en la cruz para que nosotros tengamos paz. Esa paz que solo Él puede darnos. Esa paz que necesitamos los hijos de Dios, los miembros del cuerpo de Cristo, para caminar en esta tierra mientras permanecemos aquí. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Esto hace que tú y yo tengamos derecho de vivir en paz. Esto no es una herejía, porque a veces la gente se pone saltona, dice: ¿cómo vamos a estar diciendo que tenemos derechos? Te lo repito, te lo aclaro, te lo sello y te lo firmo: los hijos de Dios tenemos derechos. Si tú eres papá o mamá, muy bien sabes que aquí en la tierra aún la ley terrenal dice que tus hijos tienen derechos. No solo derechos, pero tienen grandes derechos que tú te gozas en cumplir. Así es que los hijos de Dios tenemos derecho de vivir en paz. Cuando hay algo que está perturbando a tu vida, sea cual sea la cosa que perturba, tú recuerda que tienes derecho de vivir en paz. Y como tienes de derecho de vivir en paz, puedes pedir a Dios, puedes orar a Dios, que la sabiduría de Dios, que Cristo te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es tu derecho. Así es que no tengas miedo a la palabra derecho o a la palabra riqueza. Es nuestro derecho de hijos, porque Cristo ya llevó el castigo de nuestra paz en su perfecto sacrificio. Entonces, Él hoy es nuestra paz. La paz está en Cristo para ti, la verdadera paz. No la busques en buscar otro trabajo, no lo busques en cualquier otra cosa que humana y naturalmente tu sentimiento y tu intuición o tu emoción te diga. No, la verdadera paz está en Cristo, no hay de otra. Y solamente si buscas la sabiduría y buscas a Cristo, ahí encuentras la paz. Por esta razón, nosotros estamos agradecidos, creemos, amamos, adoramos a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos justificó. Y ya justificados, tenemos también paz para con Dios. Ya no le tenemos miedo a Dios. Ay, Diosito me va a castigar. Tu cerebro te está castigando, porque no estás pensando en línea con la palabra de Dios. Los justos, los justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro buen comportamiento, amén. Por medio del Señor Jesucristo. Él nos ayuda a crecer en el proceso para ir cada vez mejorando y tomando decisiones y comportarnos a la altura de lo que somos, de nuestra naturaleza. Pero Él nos justificó, y justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Amén. ¿Son bendecidos? ¿Están agradecidos por el deleite que hay en el caminar en Cristo?